Cuando te pasan o te limpian con un huevo, muchos piensan que con eso se te va a quitar, ¿no? Con eso ya te quitaron el problema o el mal que tú tenías. Pero no, simplemente ese es como un diagnóstico. En el huevo sale qué es lo que traes, no te lo quita. Pues estábamos grabando la salida y de repente se escuchó como las mismas lechuzas, las brujas, se empezaron a reír de nosotros. Escuchó una tumba en específico de un niño donde había velas, había sangre, ahí esa tumba en particular hacían estos rituales. Y me llama la atención porque no nada más era uno, realmente había un chorro de velas, había mucha sangre de animales. Dice que había unas gradas y que vio a un animal del tamaño de un burro, negro, mirada muy penetradora. Dice que tenía unas garras inmensas y que se le quedó viendo tal cual, que se vieron a los ojos. Se agacha para agarrar una piedra y dice que en lo que bajó la mirada para ver dónde está la piedra, va bajando esa chingadera de las gradas hacia dirección de... Bienvenidos a un podcast en línea. ¿Cómo ven, plebes, que en este episodio por primera vez ya les traigo un podcast online? No sé si lo pronuncié bien, así que estoy muy nerviosa y muy ansiosa, pero como ya es de costumbre en este canal, vamos a dejar que estos invitados se presenten. Soy Alejandro Llanas de Proyecto Psicofonía y mi compañero. Yo soy Chava. Estamos aquí, estoy con mi compañero de proyecto aquí de Psicofonía. Estamos en el primer podcast online. Igual que tú, ansiosos y muy felices, sí, muy emocionados por este podcast. Desde acá de Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila, sí. Bueno, plebes, en este podcast, como es de costumbre, los plebes que siguen este canal ya saben, les voy a hacer una pregunta que a todos los invitados les hago. Esta pregunta va a ser para los dos. ¿A qué edad fue su primera experiencia paranormal? Fíjate que es muy, muy interesante porque este podcast somos como que un dúo entre blanco y negro. Por eso creció la necesidad de hacer este podcast, porque de este lado conmigo, sí, desde muy, muy pequeño empecé a tener contacto con lo paranormal, y de este lado mi amigo ha adolecido todavía, sin embargo le encanta estos temas. Pero puntualmente, fíjate que yo creo que estaba en secundaria, empezando primero secundaria. Yo le calculo que tenía unos 11, 12 años. Fue mi primer contacto con un fantasma como tal ahí en mi casa, y la verdad sí estuvo un poquito fuerte, porque ese fue un fantasma, una persona que vivió ahí, que era conocido de nosotros y que falleció lamentablemente en un accidente. Entonces varios de la casa lo veían, lo conocían, y a mí me tocó verlo. Oh, muy bien. Fíjate que a mí, conmigo, sí me ha pasado, aunque crees que no, sí me ha pasado. Fue cuando tenía alrededor de unos 11 años. Yo estaba en casa de mi abuela, estaba jugando con un primo, y pues la casa de mi abuela era de esas típicas casas que eran viejas, casas viejas muy grandes, y yo estaba jugando con mi primo, pues ahí tenemos 11 años, y estábamos viendo una película de terror, me acuerdo. Estábamos viendo La novia de Chucky. Y que por suerte tienes uno ahí atrás, ya lo vi. Sí. Y en una escena donde se quiebra el vidrio, donde está una pareja en un hotel, nos apagaron la luz de la nada, y yo de reojo alcancé a ver que había una mano. Nosotros pensábamos que pues era mi tío que estaba pues jugando con nosotros, porque pues le gustaba molestarnos. Mi tío pues tenía, no sé, tenía mi edad en ese entonces. Y pues nosotros nos asustamos y pensamos que había sido mi tío. Y desde ese entonces pues fue como ahí como que dije, ay, algo pasó y no fue normal, porque fuimos con mi tío y le preguntamos, y dijo, no, yo estaba en el patio, estaba en el baño atrás del patio, no fui yo. Entonces pues sí fui como que, ay, fue mi primera experiencia así, de ese tipo de cosas. Ok. Bueno, para empezar ya con este podcast, bien, para entrar con las historias fuertes, ¿quién quiere empezar primero?
Si quieres, fíjate que yo te cuento. amigo? Sí, le cuento Fíjate que esta historia es muy peculiar porque viví una liberación. La verdad, no sabemos qué entidad negativa. Bueno, era una entidad negativa, obviamente, pero no supimos a ciencia cierta si fue un demonio, si fue un espíritu, si fue cualquier cosa. Lo que sí sabemos es que era negativa. Te cuento rápidamente. Yo trabajo en el área de comunicación acá en Torreón, Coahuila. Trabajo básicamente de camarógrafo. Entonces, acá empezó, como todo el mundo lo sabe, pues todo el tema de la inseguridad, ¿no? A mí me tocó trabajar cuando estaban ya lo último, por así llamarlo, sin meterme tanto en ese tipo de temas, pero bueno, yo pierdo mi trabajo. Yo trabajaba en una empresa muy famosa de acá del norte, de Estrella de Oro. Pierdo mi trabajo por el COVID. Ya te hablo de tiempo ya más adelante, pero por ahí del 2020 pierdo el trabajo y empiezo una racha muy, muy mala en este sentido. Fíjate que pierdo mi trabajo, empiezo a perder el sueño, me empiezo a ver muy cansado, inclusive dentro de una depresión, por así llamarlo. Yo creí que era así. Entonces, ya estando ahí en ese proceso, me acuerdo que me comentan de una persona acá que se llama Roger, le mando un saludo si nos está viendo, que él se dedica mucho al tema de lo espiritual por medio de los ángeles. Órale. Entonces, sí, está muy interesante esa onda. Entonces, fíjate que ahí podías entrar de dos maneras: haciendo penitencia, que es esperar como va llegando la gente a que te atienda, o pagar un monto. Entonces nosotros, pues bueno, decidimos hacer penitencia de ese lado, ¿no? Entonces, fíjate que ya entrando, me llama mucho la atención porque él tenía una copalera. Es como una copa donde ponen el copal precisamente, y esto hace humo, ¿no? Esa copalera lo prenden con el copal, pero a veces le ponen amoníaco. Ellos mencionan que esto va por la limpia, ¿no?, de las energías y todo eso. Entonces, cuando tiene el amoníaco, la copalera tiene unas llamas, o sea, se hace un fuego. Prácticamente, haz de cuenta que es la copalera, que es como una copa, y las llamas salen, ¿no? Entonces, fíjate que yo entrando, se apaga el fuego. Se apaga totalmente el fuego, y esta persona, se llama Roger, se queda viendo la copalera, no me dice nada. En ese momento, la verdad, yo no me di cuenta. Y ya entrando, pues me empieza a hacer preguntas de cuál era mi nombre, a qué venía, qué necesitaba. Y pues yo le decía que estaba en una racha muy mala en ese sentido. Y él me menciona que pues me tiene que leer unas cartas, que era de el tarot angelical. Entonces vuelve a prender la copalera, pero se vuelve a apagar. Empieza a tener como que dificultades. Y pues obviamente el amoníaco es conducto de fuego, ¿no? Básicamente al momento de ponerle fuego, enciende. Total, me pidió unas velas para esto. Tienes que llevarte unas velas de distintos colores. Entonces tú en la sesión pones las velas donde está la copalera, las enciendes y empieza como que esta sesión, ¿no? Y él me empieza a comentar que cuál era mi trabajo y todo esto. Entonces él me menciona, de la nada me interrumpió. O sea, yo me estaba leyendo las cartas, y en las cartas me salió el demonio, la carta del demonio, del diablo. Y obviamente, pues dentro del tarot, el demonio no solamente significa el lado negativo, es sabiduría y son ciertas cosas más. Pero sí, fíjate que saliendo el demonio, cierra las cartas y me dice: es que tú traes pegado dos entidades. Ok. Y me dijo: traes a una persona. Él, aparte de conectar con ángeles, también tenía ciertos dones donde también podía percibir, ¿no?, este tipo de entidades. Entonces me menciona que tenía una entidad oscura y una persona que estaba pegada a mí, que vio luz en mí y que ya había muerto. Entonces me menciona que si no recordaba de alguien que
que yo estuve presenciando. Entonces yo le comento que cuando yo trabajé de camarógrafo, pues me tocó ver mucha gente que moría de distintas maneras, ¿no? Me tocó grabar. Pero una de ellas que me tocó fue una persona que tenía tortura, signos de tortura en el cuerpo y estaba ahogada. Entonces le digo que esa es la que más que más me llamó a mí la atención, y me dice, es ella. Me dice, no me creas a mí, ahorita vas a ver. Entonces, pues yo la verdad estaba un poco escéptico, pero me dice, bueno, esta ya es la final de esta sesión, necesito que vengas la próxima semana porque te vamos a hacer una liberación. Entonces me dice, fíjate en la vela. Ya cuando me iba, me da las velas y me dice, fíjate en la vela. Y así tal cual. Esto no me lo van a creer porque ni yo, créeme, yo me sorprendí mucho. La vela tenía una persona. La cera, eran esas velas de lápiz. Sí. Entonces la cera va cayendo. Y tenía la figura de una persona de perfil así, o sea, cabeza, estómago, pies, las manos así se veían como si estuvieran por detrás. Y en la parte donde se supone que es la cabeza tenía otro pedazo más de cera que le rodea el cuello. Entonces la verdad me saqué mucho de onda. Fue algo que sí realmente no me esperaba. Me pidió ciertas cosas, huevos de gallina negra, me pidió ciertas plantas para hacer la liberación, me pidió alcohol, me pidió inciensos. Y esto es algo bien raro, me pidió que fuera familia, que tenía que estar acompañado de familia. Entonces, al momento de sentarnos, ya después que volví a ir, me sientan en una silla, hacen un círculo de sal, adentro del círculo prenden fuego con alcohol, mi familia está enfrente de mí, están rezando y comienza la liberación. En este sentido, yo la verdad he de decirles, no, tampoco voy a echar mentiras, no pasó nada así que pues levitara o cosas así, ¿no? Pero sí hubo ciertas cosas puntuales que me pasó. Una de ellas fue que empecé a sentir mucha rabia, mucho enojo con la persona que me estaba haciendo esto. Entonces él tenía una espadita chiquita de San Miguel Arcángel y en ciertos puntos del cuerpo él me picaba, pero era un piquete sumamente así, o sea, no me lo encajaba como tal, ¿no? O sea, ligerito. Piquetitos, ligeritos. Pero a mí me dolían mucho y sentía mucha rabia cuando me picaba, o sea, al grado de que yo con los ojos cerrados, o sea, decía, este cabrón, o sea, hacía este tipo de comentarios, sí. Hijo de su, o sea, hacía comentarios muy fuertes y empiezan a suscitarse cosas alrededor de la casa. Se cayó un cortinero, un gato empezó a comportarse de manera extraña y él solo le decía a mi familia, pónganse a rezar, pónganse a rezar, pónganse a rezar. Él empezó a hablar en una lengua, no era lengua muerta, ni era latín, era más una lengua, yo considero más prehispánica, porque usaba mucho la XTL. Ok. Yeah. Desconozco cuál es ese idioma, pero sí lo consideraba un poco más acá de nuestras raíces. Y me empiezo a limpiar con el huevo, empezamos a hacer oraciones. Yo me empiezo a sentir muy mareado, muy mareado, a tal grado que me desconecté. Mi mamá me comenta, porque ella estaba enfrente de mí, que a mí el semblante se me cambió. O sea, no me reconocía como tal. Yo soy una persona que siempre estoy riendo y ella me comentaba que obviamente la cara era la misma, pero tenía un semblante que no era el mío. Y ella comentaba que se veía como una persona más vieja, una persona muy enojona. Entonces, cuando termina de hacer estas oraciones en esta lengua, yo siento como algo de mí, pero fíjate que no estuviera como que adentro de mi cuerpo, sino algo que estuviera al lado, se desprende, ¿no? Y él me comentó un dato que yo no me lo sabía. Con este huevo lo ponen en la copalera, lo encierra, le prende fuego y luego me dice, ¿sí sabías que cuando te pasan o te limpian con un huevo, muchos piensan que con eso se te va a quitar, ¿no? Con eso ya te quitaron el problema o el mal que tú tenías. Pero no, simplemente ese es como un diagnóstico. En el huevo sale qué es lo que traes, no te lo quita.
Entonces me comenta él, ¿sabes cómo se quita realmente? Y así, cuando me dice eso, apunta la copalera y el huevo truena. ¡Pah! El huevo truena, obviamente por el calor, pero truena. Y me dice, así es como realmente terminas con un trabajo o con algún, o sea, así realmente se limpia. Él me comenta que no necesitábamos darle tanto poder a esta entidad negativa y me dijo, ya no le muevas, ya te lo quité, no sabemos si alguien te lo mandó como maleficio, no sabemos si ese se te pegó, pero lo que sí sabemos es que la otra persona que se veía ahorcada se quedó pegada con esa entidad negativa. Entonces me decía, lo más seguro es que esa entidad iba a estar absorbiendo más entidades, más fantasmas, inclusive inocentes, pero ellos te iban a desgastar físicamente. Entonces básicamente eso fue lo que me pasó. Después de ella me sentí muy bien, me encargó que me bañara con ciertos chiles, con ciertas plantas por varias semanas, pero sí noté un cambio muy, muy drástico en mi ser como tal. La verdad sí fue un cambio muy, muy drástico. Muy radical. O sea que esa entidad, esa cosa que traías pegada, ¿piensas tú a lo mejor que quisiera poseerte? O sea, como que todavía no llegaba él al límite como de que ya poseer totalmente tu cuerpo, simplemente que como que iba empezando y él iba como robándote tu energía junto con la otra entidad que tenías pegada, porque dices que son dos. Sí, básicamente dentro de las posesiones hay varios lapsos de fenomenología, se le llama. Es la infestación y luego la posesión y luego está una parte donde están contigo pero no están dentro de ti los demonios, ¿no? O estas entidades negativas. Entonces yo creo que estábamos en ese punto. No sabemos si realmente fue algo que alguien quisiera mandarme, porque dentro de estas, luego ahorita más adelante te cuento esta anécdota, hay una persona que no voy a mencionar su nombre ni voy a dar indicios, pero esta persona muy cercana a nosotros nos quería hacer daño, ¿no? Entonces ella hacía mucha brujería en contra de nuestra familia. Entonces no sabemos si fue por ese lado, si fue por otro lado. Yo en esos tiempos he de decir que tenía un sentido de la espiritualidad medio perdida, porque me gustaba pues hacer ese tipo de rituales tranquilos, no rituales oscuros, pero pues uno no sabe cómo manejarlos, no cómo cerrar. Entonces, la verdad desconozco si en este sentido es que venía de estos rituales, que me lo implantaron por medio de un trabajo, pero lo que sí es que estaba ahí presente, ¿no? Entonces, y sin darme cuenta, realmente yo fui con esta persona por una mala racha, ¿no? Es las típicas que vas para que te hagan una limpia. Y resultó ser otra cosa, ¿no? Resultó ser algo más fuerte. Y la otra persona que estaba ahí atrapada, pues básicamente no podía escapar de ahí. O sea, esa entidad negativa la tenía sujeta y pues entre ambos me quitaban energía. A lo mejor una sin querer, ¿verdad? Pero al final del cabo, pues es luz, ¿no? Y las personas que fallecen o así, pues necesitan luz. Entonces sí estuvo muy, muy fuerte esta situación. Y me llama mucho la atención eso que, pues yo no soy una persona que se enoje muy rápido, ¿no? Y este tipo de cositas que me hacían durante la liberación me causaban mucha molestia y me dolía mucho. Cada vez que me punzaba con esa espada, me punzaba aquí en la frente y cada vez que me punzaba yo sentía un dolor que me recorría hasta la nuca. Y yo decía, pues, o sea, al principio decía, pues este cabrón me está picando muy fuerte. Entonces me empecé a concentrar en los piquetes y no, o sea, realmente no me picaba fuerte, o sea, solo me ponía la espada, pero yo sentí un dolor muy fuerte en la espalda. Sí, sí, es que el que estaba reaccionando era el ente que tenías ahí, no tú, sino él, porque él es el que estaba rechazando todo eso que esta persona te estaba haciendo, que básicamente era un ritual para quitártelo de ahí. Entonces, a base de eso eran los enojos de él, no eran tus enojos, sino los de esta persona. Cuando él hace lo de la vela, las velas, mi amiga Leslie me platicaba y leí un poco acerca de las velas, que las velas son muy chismosas, son muy chismositas. Entonces, ellas te empiezan a mostrar muchas cosas.
te empiezan a mostrar imágenes, como esa que tú dijiste de la persona que se miraba muy bien ahí, que parecía que estaba ahorcado. O sea, todo eso, las velas te dicen todo, pero va junto con el fuego. El fuego también es parte de la vela y también el fuego, la llama te empieza a decir cositas que están pasando, bueno, te están pasando a ti en tu vida, o igual el fuego también te puede decir sobre el ente. Capaz si la persona, chamán, brujo, no sé cómo le digan allá en su ciudad, Ajá, sí. ya lo había mirado. Claro, muy seguramente sí, ¿eh? Él me comenta que precisamente que él lo que le llamó mucho la atención antes de que saliera esta carta en el tarot del demonio o del diablo, dice que él le llamó mucho la atención que apagara el fuego de la copalera porque es muy difícil, es muy difícil. Me dice, y cuando tú recién entraste por la puerta, una ráfaga de aire la apagó. Entonces dice, pues yo quise acuñárselo pues a la puerta, ¿no? Pues el viento que hace la puerta cuando abres o cierras la puerta. Pero me dice, ya lo que hizo que yo dijera 100% que traías algo negativo es que no me dejaba prender la copalera. O sea, se prendía y el fuego se extinguía. Se prendía Sí. poquito y el fuego se extinguía. Siendo que el copal y todo eso pues genera una llama que se va apagando poco a poco, pero no tan drástico. Es lo que él mencionaba, este chamán. Y él me habló mucho de ciertos códigos que nosotros también tenemos que hacer, inclusive con nuestros movimientos corporales. Por ejemplo, él me menciona que el poner las manos así cuando tú estás platicando con alguien, ya ves que muchos luego recargan sus manos, es poner una barrera de ciertas cosas, de lo que te están hablando, ¿no? Y me dice, y esos pequeños indicios también estas entidades negativas se apropian de esos movimientos para tú estar negándote a este tipo de cosas, ¿no? Él mencionaba que siempre que estemos hablando de algo espiritual tengamos las manos de esta manera, recargadas, igual en tus piernas o en la mesa, en cualquier lado, pero siempre tenerlas así porque este es el símbolo de recibir. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, él era lo que me mencionaba. Y él me decía que durante toda la sesión yo estaba con las manos así. O sea, él me daba el mensaje de que, mira, Los Ángeles. Él me comentó que yo tenía un tipo de don. Digo, yo todavía no lo descubro. Pero él me decía que yo mismo lo estaba frenando por estas manos así. Ok, ya, sí entiendo perfectamente lo de las manos. Cuando uno, por ejemplo, medita o le pide a sus ángeles, a Dios, nuestro Señor, siempre es como que, ¿has mirado a los religiosos cuando están así y que le están pidiendo a Dios? Claro, Es claro. algo, Sí. es algo similar, por eso digo que yo lo entiendo y se siente siente mucho cuando tú lo haces con muchísima fe. Al momento de hacer esto, puedes sentir como calor, a como puedes energía, sentir ¿no? tibio. Exactamente. Sí, se siente mucho la energía en ese sentido. Va. Vamos con tu compañero. ¿Qué tienes para contarnos, colega? Mira, aquí yo voy a tener relatos, o sea, no me ha pasado mucho como tal, acá como mi compañero, que a él le han pasado muchísimas cosas, infinidad, y tiene como para contar otras 5 o 6 horas, pero sí mucho hincapié en lo que cuando iniciamos este proyecto del podcast, yo era una persona que pues no le han pasado muchas cosas, pero que sí creía, o sea, le gustaban estos temas. Entonces, a partir de que empezamos a avanzar en el proyecto, a empezar a tener más capítulos, tomamos la decisión de hacer, se me fue la palabra. ¿Una entrevista? No. Expediciones. Expediciones, cuando fuimos específicamente, hicimos expediciones y nos tocó ir a 2 panteones, a los panteones municipales de aquí donde somos, de aquí de Torreón, el 1 y el 2. Pero hubo una visita que fue, creo que en el panteón número 2. En el 2. En el 2. Híjole, todo se prestó como que para que fuera una noche tenebrosa y perfecta para el contenido que hicimos ese día. Entonces, nos fuimos al panteón, hicimos la exploración, el recorrido, que por cierto está muy bueno y que vayan a verlo. Después de todo lo que pasó ahí,
sucedieron situaciones en las que pues mucha gente contaba, no, pues que se aparecen brujas. Le estuvimos preguntando allá a los panteoneros de que, no, pues qué ha pasado aquí, no, pues que de repente nos chiflan las brujas, o que aquí vienen a hacer sus cochinadas, vienen a hacer sus rituales, vienen a hacer los sacrificios y todo ese tipo de cosas que hacen la brujería. Específicamente, ahí pasaron dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Nosotros estábamos recorriendo las lápidas y los caminos de ahí. Hacía mucho frío, o sea, fue una época donde hacía mucho frío ahí, y específicamente más en el panteón. Entonces, pues nosotros íbamos con la incertidumbre y con el miedo de que, pues, ¿qué va a pasar? Todo se prestó, fue como que la noche perfecta para lo que iba a pasar ahí. De repente íbamos recorriendo y había una barda que dividía las casas y el panteón. Entonces, al fondo, en la esquina, había un pirul, un árbol muy grande que se usaba, pues, por ahí por las brujas para hacer sus cochinadas, quemado. Pero el pirul no estaba quemado del lado del panteón, estaba quemado del otro lado del panteón. Y cuenta el panteonero que específicamente en ese pirul, una noche se prendió de la nada. Nos contó el panteonero que una noche estaban dando el rondín y que de la nada se empezaron a escuchar risas y que de repente el pirul se prendió solo. Y nosotros, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible que se haya prendido? Sí, se prendió solo y pues tuvimos que apagarlo porque era un árbol muy grande. Entonces, pues nosotros fuimos a ver y ya fuimos a inspeccionar qué era lo que había, porque llevamos un compañero que también está con nosotros, pero él está detrás de cámaras, y nos dijo, vamos a ver. Y ya como que él tiene como que cierto tipo de don y cierto tipo de habilidades. Y pues dijo, miren, ahí detrás de ese lugar es donde sucede todo el pedo, es donde está todo el cochinero, pues. Concentrado. Está todo concentrado. Ajá. Ahí. Y si se siente, o sea, sentía que en la mera esquina si había frío ahí había más todavía. O sea, era como una zona muy cargada de energía negativa, o sea, sí se sentía que, a pesar de que pues el panteón es un lugar para descansar, para los muertos, del otro lado sí se sentía algo muy pesado. Que cabe señalar, me meto tantito porque es un punto que sí es necesario explicar. Ese panteón colinda con el cerro, sí, con un cerro. Entonces, no hay toda la parte de atrás no tiene barda. La barda es el cerro. Entonces, muchas brujas se meten por ahí para hacer pues todos estos rituales. De hecho, dicen que hacen muchos aquelarres ahí las brujas. Sí, de hecho nos platicó también el panteonero que había una vez con sus séquitos, los llegaron a correr de ahí y hasta llegaron a corretear al panteonero porque son muy agresivos, porque como están tan enfocados en lo que van a hacer, no les gusta que los molesten. Entonces como que las mismas brujas tienen a sus séquitos para que puedan seguir con sus rituales. Entonces en una ocasión nosotros estamos recorriendo y sobre de ese lado de la barda, y de repente nos empezó a dar un olor como a cereza. Pudefacto. No. Okay. Era un olor como a cereza, como si nos estuvieran llamando a que fuéramos de ese lado. Y nosotros empezamos a decir, oye, como que huele, como que hay un olor agradable aquí, así como que se siente como si nos estuviera seduciendo de alguna manera ese olor para que fuéramos de aquel lado. Entonces a mí no me dio buena espina, ni a nosotros nos dio buena espina, así que ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque aquí hay algo, aquí pasa algo, eso no es normal, y menos en un panteón. Puede decir, no, pues es que es la casa. No, o sea, eran casas en obra negra del otro lado, que pues prácticamente ahí se veía que pues ahí vivían, ahí estaban pues las brujitas. Entonces nos tuvimos que ir de ahí, o sea, de esa parte del panteón, y fue así como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Me dice, no, pues ahí nos explicó nuestro amigo que pues es que así lo usan, es como una manera de atraerte, de que tienes que ir a ellas para que, no sé si las conozcas o pues, en peligro te hagan algo. Entonces, claro. De alguna manera, pues, fue así como que, no, pues sí es cierto, vámonos de aquí, de esta parte. Y precisamente ya cuando estábamos
acabando el final del podcast, que estábamos ya haciendo la salida, pues estábamos grabando la salida y de repente se escuchó como las mismas lechuzas, las brujas, se empezaron a reír de nosotros. Nosotros nos volteamos a ver y creo que aparte se escuchó una risa. Ajá. Fue una risa muy fuerte que se escuchó, nada más que como que el oído de la cámara no lo alcanzó a percibir, pero nosotros que estábamos grabando el final sí la escuchamos. O sea, de alguna manera sí nos estaban vigilando desde las afueras. O sea, sabían que estábamos ahí y que estábamos invadiendo como que no sé si su propiedad. O el ritual que querían hacer. Exacto. O el ritual. Sí, y nosotros así como que, oye, no, pues fuga. Nos fuimos de ahí, pero lo más raro de todo es que pasando una semana de haber ido al panteón, mi amigo y yo nos enfermamos muy feo. O sea, yo caí casi en cama una semana y media, 2, y mi amigo pues se enfermó también igual. O sea, no sé si tú no caíste en cama, ¿verdad? Yo no caí en cama, pero yo sí me enfermé mucho de lo que es el estómago. Tenía muchas náuseas y todo esto. Debilidad. Lo tuyo fue una bacteria, ¿no? Pues dicen que fue una bacteria, pero a mí jamás me supieron decir qué era lo que tenía. O sea, yo puede haber sido una infección estomacal, infecciones en las vías urinarias, quién sabe. O sea, los doctores nunca me supieron decir. Al último me dijeron, no, pues fue por un medicamento que tomaste, pero no creo. Y no sé si relacionarlo con eso, pero de alguna manera tuvo como que esa concordancia, esa similitud con la ida al panteón. Porque sí fue así como que de la nada a la semana, prácticamente, no sé, los 5 días, mi amigo y yo estábamos enfermos. Y fue por un lapso de 1 o 2 días. Sí. O sea, sí fue muy extraño lo que nos pasó esa vez. Ok, te voy a dar mi punto de vista sobre lo que me estás platicando. Yo siento que tú sientes que fue por eso. Casi estoy 100% segura que ustedes saben que fue por eso. Porque al momento que estaban ustedes ahí, estaban pues básicamente como que estorbándoles a ellas para hacer su ritual. Y cuando tú mencionaste eso de la risa de las brujas, yo también la he escuchado. Y fíjate que es curioso porque de la misma manera, cuando yo la escuché, yo también estaba en un panteón. Mi hermano hace exploraciones urbanas en las noches, va mucho a panteones con sus amigos. Entonces, esa noche me tocó ir con él. Era un panteón muy chiquito de aquí de Culiacán. Y yo me gusta mucho llevar veladoras chiquitas para dejárselas ahí en las tumbas a los difuntos, ¿no? Porque pues ya pues uno va ahí con ellos y pues como no es uno invitado, por lo menos digo yo, hay que tener la decencia de dejarles algo, ¿no? Luz. Entonces, ajá, exacto. Entonces, yo iba tumba por tumba a como yo sentía que tenía que dejarla, y específicamente en un lado del panteón, todos, no solamente yo, todos los que íbamos, escuchamos una risa que le hizo así. Ja, 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 ja. Así la escuchamos. Y lo curioso aquí es que yo la alcancé a escuchar que venía de un árbol muy grande, lleno de muchas hojas. Entonces dije yo, no, esta es una lechuza, es una bruja. Dije yo, no, vámonos de aquí. Sí, fíjate, y llama mucho la atención, ¿no? Como que estas historias se entrelazan con acá de este lado un pirul, de aquel lado un árbol, las mismas risas. Acá nos llamó mucho la atención este olor. Nos comentaba mi amigo Deo que muy posiblemente es como las sirenas. Nos dio el ejemplo de las sirenas. El canto de las Eso te iba a sirenas. decir, eso te iba a decir, como por ejemplo el canto de las sirenas, que ya ves que las sirenas eran quienes cantaban para los piratas, por así decirlos, Claro. para encantarlos, para llamarlos, para ahogarlos, ¿no? Más que nada. Sí. Entonces, sí lo vimos ahí muy, muy puntual eso. Y ese pirul lo usaban mucho las brujas para hacer sus rituales. Nos comentó nuestro amigo Deo, que era el que nos acompañaba y es el que nos protege espiritualmente, que él precisamente tiempo atrás había tenido como un sueño donde él veía un árbol y veía una casa abandonada y veía a ciertas personas haciendo un ritual. Entonces, él vio el pirul
este olor particular, ve esa casa y lo primero que nos dice es, no les den juego, porque muchas veces el ir a grabar, el ir a ver por morbo qué es lo que están haciendo, es darle fuerza a lo que ellas quieren que salga, por así decirlo, entrecomillarlo, en este contenido, ¿no? No marquen la pauta, vámonos, no le den fuerza. Ya acabando de grabar, me dice mi amigo, ahora sí, ya no estamos grabando, ya es más personal, ¿se quieren ir a asustar un rato? Vamos allá. Eso sí, yo no fui, güey. No, ya estaba asustado, güey. Sí, por ejemplo, acá No. mi amigo no fue. Fuimos él y yo. Y yo con mi celular dije, pues voy a grabar, por si. La verdad no sonó nada, se escuchaban risas, chiflidos, y como que nos movían cositas dentro del panteón. Porque ahí hay una tumba en específico de un niño, donde había velas, había sangre, ahí esa tumba en particular hacían estos rituales. Y me llama la atención porque no nada más era uno, realmente había un chorro de velas, había mucha sangre de animales. Sí estaba muy fuerte esa tumba. De hecho, ahorita que me acuerdo sí estaba muy, muy pesadita. Y de hecho dejé mi celular ahí, pero no para grabar si escuchaba algo, pero no. Estaba muerto. Estuvo muy raro la señal verdad. ahí. Ok, no, pues sí está medio raro. Oye, ¿cómo era el chiflido que les hacían a ustedes? Fíjate que el chiflido que nos hacían era... Lo que yo recuerdo pocamente es que no era tan largo, pero sí lo hacían muchas veces. O sea, nos hacían así como... O sea, un sonidito así medio peculiar, ¿no? O sea, como cantadito. Así, algo así. Pero lo empezamos a escuchar de distintos puntos del panteón. O sea, no nada más de un lugar en específico. O sea, de acá y luego lo escuchamos de allá. Sí, porque acaba de destacar que ese panteón tenía colindancia con otro. Porque eran dos panteones pegados, solamente que uno era privado y el otro era municipal. Pero de todos modos, entre todo eso, pues se hacía, haz de cuenta, prácticamente era uno. Y cabe señalar otra cosa, que este panteón es el panteón más antiguo. Aquí había revolucionarios, había tumbas chinas, de muchos, o sea, realmente como aquí, pues Torreón en cierto punto fue cuna de ciertos acontecimientos revolucionarios. Hay muchas tumbas, de hecho hay una tumba grandísima de una pareja que al momento de morir hicieron dos tumbas grandes, están inmensas, son como 3 metros, una enfrente de la otra. Cada esposo era su tumba, ¿no? Viéndose. Al último tiene una estatua grande de unos ángeles agarrándose la mano. Y atrás de esa tumba está una cúpula donde era para que los familiares fueran a rezarles. Y nos mencionan mucho los panteoneros que ahí ven un monje que camina de las tumbas a la cúpula. Y un monje así con su túnica café, los típicos... El mecate. Ajá, exactamente. Con su capucha, que va con una vela y se mete. Y esto es a las 12 del día, o sea, ni siquiera en la noche. Sí, está como muy... Este panteón, espero algún día que vengan para acá, poderlo ir a recorrer, porque está muy interesante este panteón. Tiene muchas cosas históricas, muchas cosas de brujería, tiene muchos acontecimientos muy, muy buenos ese panteón. La verdad es muy, muy recomendable. Ok, fíjate que qué curioso que menciones la tumba de un chino, porque en el panteón que yo fui también estaba la tumba de un chino, como que ese panteón también es muy antiguo y ahí está enterrada una leyenda real, verdadera, que es lo de no sé si han escuchado la historia o se escuche por ahí la leyenda de la novia de Culiacán. Disculpa, ¿cuál? La novia de Culiacán. No, esa no la hemos escuchado. Aquí en Culiacán hay una historia muy famosa sobre la novia de Culiacán, que igual ya lo he platicado en muchos podcasts. Se trata de una muchacha que se iba a casar. Entonces, el novio de la novia le pide a su mejor amigo que sea su padrino de bodas. Pero aquí la cuestión es que el padrino de bodas
estaba enamorado de ella desde que Órale. estaban niños. Entonces se llega el día de la boda, llega Lupita, así se llamaba Lupita, que de hecho Ajá. está enterrada en este panteón que te digo donde escuché a la bruja. Órale. Eh, llega, llega Lupita, ella ya estaba en el altar, llega el padrino, el mejor amigo del novio, llega el Ujú. novio. Para esto, el muchacho que les comento que estaba enamorado de Lupita, llevaba una fusca. Ok. Para esto, cuando ellos van entrando, él la saca, Ujú. le apunta al novio y le dispara. Ok. Lupita empieza a ver toda esta escena trágica de su novio ahí tirado, toda la sangre, la gente gritando, todo eso. Pero el amigo, al momento que hizo eso, él también se dio un tiro. O sea que fallecen Ok. los dos, las dos Personas. personas, Ok. exactamente. Entonces Lupita, al ver todo este panorama trágico, quedó como que traumada. Ok. Entonces, dice la gente de Culiacán, los que convivieron con ella, que después de toda su tragedia, ella seguía yendo a la iglesia vestida de novia. Ok. Siempre iba Fíjate. vestida de novia y los del mercado de ahí, de Culiacán, la miraban pasar Órale. vestida de novia y todo, hasta el día que ella fallece. La entierran en ese panteón San Juan, creo que se llama, ahí está su tumba, que dicen ahí los encargados del panteón que la han admirado, que han mirado esta silueta blanca vestida de novia semitransparente, porque tengo entendido que los fantasmas no se le ven los pies y Claro. son así como transparentosos. Claro. Sí. Y esta fue una historia triste y de amor, Claro. porque fíjate que hay un día en especial aquí en Culiacán donde Ajá. las mujeres se visten de novia para hacerle Órale. ese homenaje a ella. No sé qué Qué día chido. es, No pero sabía. le hacen ese homenaje a ella. Oye, eso está Wow. bien chido. Está bien chido que dentro de todas estas culturas que hay dentro de cada estado, cada ciudad, tienen su pelito ahí de terror, ¿no? Sí. Y que se haga tan folclórico, digo, realmente hay muchas cosas que rodean las leyendas. Sí, y son leyendas que le dan identidad también al lugar. Sí, sobre todo. Sí, pero aparte de ser una leyenda, bueno, se hace leyenda con el tiempo, pero Claro. realmente es una historia real porque ahí está ella, pues. Ahí está Sí. ella. Qué chido. Sí. Eso está muy padre. Sí. Fíjate que eso es algo muy, muy interesante. Fíjate, en es una este sentido. historia similar a la de... ¿Pascualita? De Pascualita. Sí. Ah, ok, creo que... ¿qué tal si me cuentan esa historia y terminamos ya con el podcast? Porque ya llevamos como casi una hora. ¿Cómo ven? Perfecto. Sí, Perfecto. mira, Va. fíjate que yo tengo, más allá de la Pascualita, me gustaría contarte esta anécdota que le pasó. Te digo porque esta anécdota está muy padre porque Va. mucha gente vio a esta bestia. Es que es un animal. Nosotros, acá mi compañero y yo, creemos que es un nahual o una bestia, no sé cómo se le puede llamar. Pero acá en Torreón hay una colonia que es relativamente nueva. Empezó por ahí de los 90s esta colonia, y es una colonia de muchos trabajadores que, valga la redundancia, trabajaban en una empresa muy famosa acá de Torreón, que es de metales y todo esto, ¿no? Como todas las personas que vivían ahí dentro de esta empresa, vivían alrededor de esta empresa, pues ya tenían muchas afectaciones por el plomo. Entonces empezaron a mandar a las familias y a los trabajadores a nuevas casas, que es donde yo actualmente vivo. Se le conoce como una colonia de peñoleros, porque así se llama la empresa, ¿no? Entonces todos se conocen, básicamente ahorita donde vivo es, ya la mayor parte de los que viven son viejitos, obviamente hay nuevas generaciones, pero se conocen todos, o sea, es muy habitual que tú veas a una persona y, mira, él trabajó en Peñoles y conoce a tu abuelo y bla, 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 ¿no? Mi abuelo vive a 2 cuadras de mi casa. Entonces, esa colonia se hicieron andadores
Un andador básicamente es como un tipo callejón que termina en una plaza y ese andador conecta con muchas cuadras, como un laberinto, ¿se cuenta? ¿Sí? Claro, Pero el andador es el principal. Entonces, lo que pasa es que ahí empezaron a ver mucho a este animal. La gente, mi abuelo, sobre todo mi abuelo, comenta que escuchaban como pezuñas así de un animal y escuchaban como si estuviera, no sé cómo comentarlo, pero como si estuvieran aullando, como un sonido como si de fuera de un león. No sé, es que, o sea, dicen que es un sonido medio raro, ¿no? Y mucha gente de ahí comentaba, por ejemplo, cuando iban a la tiendita, oye, se escuchó como un animal, oye, se escuchó como tal, oye, yo vi un animal muy grande negro, todos concuerdan en que es un animal muy grande negro. Entonces mi abuelo dice que él precisamente estaba rezando ya para dormir, eran como la 1 de la mañana, y empezó a escuchar estas pezuñas que iban caminando por fuera y se detuvo precisamente en la ventana donde dormía él y mi abuela. Entonces dice que empezaron a escuchar un sonido como de, te digo, como si estuvieran gruñendo, no sé cuál sea el nombre que se le pueda dar. Como un gruñido fuerte y extraño. Sí, voy a tratar de hacer el sonido porque mi abuelo me lo interpretó, pero dice que escuché así como un... O sea, como cuando un león quiere, o como un tigre quiere asustar, bufas, exactamente, una bufa. Como un, ajá, sí. Entonces empezaron a escuchar así. Entonces un tío en esa edad, en ese tiempo, él tenía la edad que yo tengo ahorita, tenía 20 y tantos. Y él, en aquellos tiempos se usaba mucho ir a los bailes, ¿no? Entonces él fue a un baile y tuvo que caminar por ese andador. Ese andador termina en una plaza y esa plaza colinda con las demás casas donde vivía mi abuelo, ¿no? Entonces dice que él venía caminando y al momento de voltear a los jueguitos donde la plaza, dice que había unas gradas y que vio a un animal del tamaño de un burro, negro, mirada muy penetradora. Dice que tenía unas garras inmensas, o sea, dice que las garras, que le hacía con las garras así en el concreto y que se le quedó viendo tal cual, que se vieron a los ojos. Dice mi tío que él lo relaciona que era como una pantera, pero del tamaño de un burro. Entonces, él dice que empieza a caminar hacia atrás sin dejar de ver esa criatura, ¿no? Entonces dice que va caminando hacia atrás, lentamente se agacha para agarrar una piedra y dice que en lo que bajó la mirada para ver dónde está la piedra, cuando voltea va bajando esa chingadera de las gradas hacia dirección de él. Entonces él sale corriendo y entra, la casa de mis abuelos tiene un barandal pequeño, se brinca el barandal, empieza a tocar, le abre mi abuela y pues como la típica madre, ¿no? Lo empieza a regañar, ¿quién te trae en la calle? Y todo esto, ¿no? Él se asoma por la ventana y ve esa chingaderota que se regresa al andador, ¿no? Entonces mucha gente de ahí la empezó a ver, pero como tal, mi tío fue el primero, por así mencionar, que tuvo ese contacto. Entonces aquí mi compañero y yo decimos que se nos hace muy raro que sea un animal exótico, porque para empezar, pues acá en Torreón no es como que haya este tipo de animales. Y si así se tratase, pues ya hubiera Protección Civil hubiera hablado, o sea, ya hubiera reportes como tal, ¿no? Ya hubiera asesinatos, o sea, ya hubiera alguna tragedia porque pues son animales salvajes, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es un nahual de alguna manera. Nosotros creemos, no aseguramos que sea un nahual, pero sí nos llama mucho la atención. Y ahora recientemente te digo que eso pasó por ahí de los 90s, ¿no? Y ahorita recientemente se está volviendo a escuchar, pero da la casualidad que ya se está escuchando en colonias que están aledañas a esa colonia, o sea, como que ya va avanzando. Hay una colonia que está a 5 minutos de esos andadores, más para allá, y ya vieron también un animal negro, ya han escuchado estas bufas. Entonces, no sabemos qué es lo que quiera,
no sabemos qué es lo que realmente está buscando, pero mucha gente está volviendo a ver. Yo personalmente no he escuchado ni lo he visto. Quisiera, la verdad, sí me gustaría como que, obviamente de lejitos, pero creo que es algo muy, muy interesante y muy extraordinario de esa manera, ¿no? Porque también Sí. qué posibilidad hay que exista alguien que pueda convertirse en un animal en esta región. No dudo que las haya, pero por lo regular todas estas personas con habilidades están más en el sur, ¿no? Sí, Entonces, claro. es algo muy interesante, no sabemos qué sea. También muchos coinciden en que puede ser una bestia, pero pues yo creo que eso también ya va más relacionado con un demonio o con la demonología, entonces no sé. No, sí, pero aparte no es normal que tú veas un animal de ese tamaño. O sea, me estás hablando que es un animal grandísimo del tamaño, pues que te gusta un puma. De un burro. Y un burro, pues está enorme. Y para que no le hayan Claro. reportado y no hayan dicho nada, o Sí. sea, sí es extraño. Entonces, nosotros pensamos que sí puede ser algún chamancillo ahí, algún nahual que anda ahí merodeando, porque esas colonias también ya son muy viejas también. Estamos hablando que son de los 90s, 80s. Sí, bueno, esta ciudad es más, Específicamente ahí. sí, bueno, específicamente te digo, es relativamente nuevas porque se crearon en los 90s, si acaso en los 89, o sea, 88, pero sí es muy, muy nueva relativamente. Hay colonias que tienen, o sea, más de 100 años. Sí. Entonces, y sobre todo este tipo de cosas paranormales acá en Torreón se dan en las casas del centro, Ujú. que son más viejas, que Sí. tienen un pasado muy tenebroso. Te digo, Muy oscuro. nosotros Sí. hicimos un podcast donde hablábamos de los fantasmas revolucionarios, por ejemplo, que aquí en Torreón se da mucho de eso, ¿no? Que hay muchos fantasmas derivados de la revolución, inclusive en Saltillo también hay unos edificios donde ven personas con zarapes, con esta vestimenta clásica. Entonces, sí es muy habitual que sean más fantasmas así tirándole a la revolución, pero estas colonias son más nuevas. Entonces, nos llama mucho la atención este animal que se ha visto, y es un animal grande, te digo, tiene unas características por cómo la gente lo cuenta, y no nada más es una persona, son mucha gente que vio, por ejemplo, una de ellas comenta que es que ella lo vio de la ventana de su casa al escuchar ruidos, una casa de altos, se asoma y que la ve arriba de un carro, y dice que era algo muy Muy grande. muy grande. Muy enorme, sí. Sí. Sí, muy muy grande. Sí, híjole. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan aceptado este podcast. Sí, nos pueden dejar aquí a todas sus redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar como Proyecto Psicofonía, en YouTube, Instagram, Facebook. Estamos próximos a poder sacarlo ya todo en Spotify y en estas plataformas de podcast. Nada más que hemos tenido ahí unos problemitas con las cuentas y no hemos podido darle el tiempo. Pero sí, a todos los que nos quieran seguir, básicamente es Proyecto Psicofonía. Hacemos muchas entrevistas, contamos relatos y estamos próximos a hacer más expediciones urbanas también de esa Sí, manera. que es lo que interesante, que es como que le platicábamos ahorita a Candy de la historia del Panteón. Esperemos y tener próximamente, ya estamos en pláticas agendando más expediciones urbanas en otros lados. Por ejemplo, la Casa del Cerro también es un lugar muy emblemático aquí de Torreón, que suceden muchísimas cosas paranormales y que de noche también está muy tenebroso. Acá también hay una ciudad que colinda con Torreón, La Laguna, que es Lerdo. Sí. Y ahí tienen unos chalets que fueron creados hace más de 100 años. Y esos chalets están conectados en la ciudad por túneles. Y si tú ves desde arriba, forman un triángulo. Son 7 chalets los que están conectados en toda la ciudad. Fuimos a uno, hicimos ahí un reportaje. Hay Gorosab era el que creó este chalet, y murió su esposa y tiene su vestido de novia colgado. Eso es el Museo Histórico de Lerdo. Entonces dimos ahí un recorrido de noche, pudimos entrar al sótano de este edificio y estuvo muy muy interesante. Si les gusta ir allá, vayan al canal, pueden ver este reportaje y todas las entrevistas que hemos tenido. Sí, caso particular que Lerdos es una ciudad, es muy vieja, es una ciudad muy vieja. Y el caso particular es que específicamente ese chalet conecta por túneles a todo Lerdo, a escuelas, a colegios,
a casas, Iglesias. O sea, Lerdo es una ciudad muy interesante, a pesar de ser muy pequeña, es una ciudad muy interesante con mucha cultura también. Sí, y ese museo guarda unos muñecos de bronce, unos Sí. niños de bronce que dicen los que trabajan ahí que se mueven, que mueven su cabeza. Y que hay una muñeca ahí escondida que también tiene ahí sus historias, algo tipo Annabelle, nada más que pues no tan de posesión ni nada de eso, pero que sí ven moverse esa muñeca dentro de este chalet. Está muy interesante. Ay, pues amerita ir para allá, la Sí, verdad. Cuando quieras, quieran, eres aquí bienvenida. está. Conste, Acá está. ya está la invitación hecha. Ya está la Aquí, plebes, invitación. conste, queda grabado. Queda evidencia. No, aquí está todo y aquí tienen las puertas abiertas en la laguna. En el podcast también tienen las puertas abiertas. Y estaría chido poder hacer ya en persona una colaboración dentro de un podcast, pero también hacer una expedición urbana en la Casa del Cerro, en estos chalets, en los panteones. Y aquí están las puertas abiertas. Pues muchísimas gracias. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir este video con todos sus amigos y próximamente estaremos haciendo más colaboraciones que sean podcasts en línea. También las redes sociales de mis amigos se las voy a dejar aquí en la caja de descripción para que vayan y chequen su canal. Relatos de la leyenda.